Perfecto, doctora Nail, viendo que todo está correctamente, logro visualizar su pantalla correctamente, su audio y su cámara web. Ya daré por iniciado la sesión del día de hoy, ya también porque estamos a punto de ser las 10 a.m. del día de hoy. Así que adelante, doctora Nail, le doy el pase para que pueda iniciar la sesión del día de hoy. Gracias. El día de hoy vamos a estudiar la NIF 18, la norma de contabilidad NIF 18, que nos habla sobre la presentación y revelación de los estados financieros. ¿Qué es lo importante y lo destacado de esta norma? Lo que busca principalmente esta norma es, por un lado, realizar una adecuada clasificación entre ingresos y gastos en el estado de resultado. Por lo tanto, si nosotros comparamos la NIF 18 con la antigua o la NIC que reemplazó la NIC 1, presentación de estados financieros, vamos a darnos cuenta que lo que se busca es mejorar la comparabilidad. El IASB, a través de esa clasificación de ingresos y gastos que se debe realizar en el estado de resultados, lo que busca es mejorar esa comparabilidad. Es decir, para que los usuarios de la información financiera, los inversionistas, los empleados, los proveedores, los clientes puedan comparar entre las diferentes compañías, entre las diferentes empresas, ese estado de resultados frente a ingresos y gastos. Por lo tanto, ¿qué es lo que se busca? Adicional de mejorar esa comparabilidad, lo que también busca es que se elaboren medidas de desempeño definidas por la administración con el fin de proporcionar transparencia. ¿Cuál es el objetivo de los estados financieros? Si nosotros tomamos el marco de preparación y presentación de los estados financieros, en ese marco lo que nos indica es que la información financiera sea útil para la toma de decisiones económicas. Con este proceso de convergencia que está haciendo el IASB y el FASB, básicamente lo que buscan es estandarizar a nivel global esta presentación de los estados financieros. De ahí la importancia de por qué esa clasificación entre ingresos y gastos en el estado de resultado. La presentación de subtotales en el estado de resultado, la agregación y desagregación de información presentada en los estados financieros primarios o en las notas a los estados financieros. ¿Esto qué significa? Nosotros cuando estudiábamos la NIC 1, presentación de estados financieros, siempre hablábamos de 5 estados financieros, pero ahora la NIF 18 nos habla de estados financieros primarios y notas de revelación. Dentro de esos estados financieros primarios, contamos con el estado de situación financiera, el estado de resultados, otro resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo. Es decir, separamos el otro resultado integral. Ustedes saben que hay partidas que no van a afectar resultados, que afectarían a futuro los resultados de la operación y por lo tanto se reconocen como partidas patrimoniales, que son los conocidos otros resultados integrales. Por lo tanto, esta NIF 18, ¿qué es lo que busca? Cambios principales, veámoslos a simple rasgo. Primer cambio, el estado de resultados debe estar discriminado en 3 componentes principales o 3 categorías principales. La categoría operativa, la categoría de inversión, la categoría de financiación. Entonces, súper importante, debemos clasificar adecuadamente en cada una de estas categorías los ingresos, los gastos. ¿Por qué? Porque, como les dije anteriormente, ¿qué busca la NIF 18?
que los estados financieros sean comparables a nivel global, es decir, que todas las compañías, las que se dedican exactamente, las que tienen la misma actividad operacional, pues vean su estado de resultados de forma comparativa frente a otras entidades. ¿Por qué? Porque lo que se busca es no dejar como tan a criterio de cada una de las empresas la presentación de ese estado de resultados. De ahí el por qué nos habla de esas categorías. Categoría operativa, categoría de inversión y categoría de financiación. Es quizás una de las diferencias principales entre la NIC 1 y la NIF 18. ¿Cuál era el objetivo? Que los estados financieros sean comparables. Ahora bien, otra de las diferencias es el otro resultado integral. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a ver como un estado financiero aparte. Entonces, ahora el conjunto completo de estados financieros bajo NIF 18 consta de 5 estados financieros primarios: estado de situación financiera, estado de resultados, otro resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo, y notas de revelación de los estados financieros. En las notas de revelación, ¿cuál es el cambio fundamental o el principal cambio frente a lo que veníamos trabajando en la NIC 1? Que debemos informar sobre las medidas del desempeño definidas por la administración. ¿Cuál es el objetivo de estas medidas de desempeño? Proporcionar transparencia. Por lo tanto, vamos a ver a lo largo de estas 3 horas el desarrollo de esta NIF 18, de esta norma de contabilidad NIF 18. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Como lo habíamos hablado anteriormente, el objetivo de los estados financieros es presentar información financiera que sea útil para la toma de decisiones económicas. También vamos a ver esos requisitos generales para los estados financieros: el estado de ganancias o pérdidas, el estado de situación financiera, el estado de cambios en el patrimonio y las notas a los estados financieros. Veamos inicialmente cuál es ese objetivo. Establece los requisitos para la presentación y revelación de los estados financieros de propósito general, es decir, esos estados financieros que están para consulta de todas las entidades, de terceros, de inversionistas, de la banca, de los clientes, de los empleados, para ayudar a garantizar que se proporcione una información relevante, es decir, que represente fielmente activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos de una entidad. En comparación con la NIC 1, hasta aquí no tenemos cambios sustanciales. ¿Dónde vamos a ver el cambio? Y se va a ver reflejado en la NIC 7. Claro, ¿por qué? La NIC 7 nos habla del estado de flujo de efectivo. ¿Qué nos dice la NIF 18? La NIF 18 nos habla que en el estado de resultados debemos clasificar nuestros ingresos y gastos en 3 categorías, que son exactamente las mismas categorías de la NIC 7, estado de, flujos de efectivo, que establece esos requisitos para la presentación y revelación de información sobre flujos de efectivo. La capacitación del día de hoy no es sobre NIC 7, es únicamente sobre NIF 18. Es decir, sabemos que la aplicación de esta norma es 1 de enero del 2027. ¿Qué significa? Significa que nosotros, como preparadores de la información financiera, o si somos auditores de esta información financiera, o
somos la gerencia de la compañía, lo primero que debemos realizar es alinear la política contable para la preparación y presentación de los estados financieros. Tenemos que empezar a alinear nuestra presentación de estados financieros con estos nuevos requerimientos. ¿Cuáles son esos requisitos generales para la preparación de los estados financieros? ¿Cuál es el objetivo? Proporcionar información financiera sobre activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de una entidad que informa para que sea útil a los usuarios con el fin de evaluar las perspectivas de futuro de entradas de efectivo a la entidad, así como evaluar la administración de la compañía. Es decir, cuando nosotros hablábamos al inicio de la capacitación de qué era lo que se busca con incorporar en notas a los estados financieros estas medidas de desempeño, es básicamente o es precisamente para evaluar la gestión de la administración. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a los usuarios de la información financiera? Nosotros como preparadores que tenemos unos requisitos, que tenemos unos requerimientos que debemos presentar ante terceros en los estados financieros. ¿Para qué? Para que esos estados financieros sean útiles a la toma de decisiones económicas. Y adicional, nos habla de cómo ha sido la gestión de la administración. Ejemplo, NIF 8, segmentos de operación. En la NIF 8 nos habla claramente de que tenemos que segmentar la operación de la compañía. Entonces tenemos tres actividades principales. Segmentamos en la presentación de los estados financieros, es decir, activos, pasivos, ingresos y gastos inherentes a cada una de esas actividades que tiene la compañía, o por segmentos de operación cuando estamos hablando de regionales. Entonces tenemos un segmento de operación que sea Perú, un segmento de operación que sea Colombia. Y adicional, la casa matriz es en España, por ejemplo. ¿Qué significaría? Que en España, cuando estemos presentando los estados financieros consolidados, porque estaríamos hablando de subsidiarias, podemos presentar segmentos de operación. ¿Qué es lo que se busca? Evaluar cómo ha sido la administración de esos segmentos de operación. ¿A través de qué? A través de esas medidas de desempeño que se van a incorporar en las notas a los estados financieros. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero eso es lo que busca el IASB con estos cambios respecto a lo que venía exigiendo en la NIC 1. Como lo mencioné anteriormente, estamos hablando de un estado financiero primario y unas notas de revelación. Entonces, ¿qué nos dice la norma? La norma nos habla de unos estados financieros primarios y unas notas de revelación. Entonces, ¿cuál es nuestro primer estado financiero primario? Nos habla de el estado de desempeño financiero, es decir, del estado de resultados, del estado de situación financiera, donde vamos a ver cómo es el desempeño de la compañía frente a sus activos, a su pasivo, a su patrimonio. También nos habla del estado de cambios en el patrimonio. Es importante destacar que el estado de situación financiera y el estado de cambios en el patrimonio no tuvieron cambios fundamentales. Realmente aquí estamos hablando es del estado de resultados y por ende del estado de flujo de efectivo. Y en las notas de revelación, pues vamos a ver esa incorporación de las medidas de desempeño. ¿Cuáles son las funciones de los estados financieros primarios? Esto es
súper importante que lo tenga usted en cuenta en el momento de establecer la política contable para la presentación de sus estados financieros. ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Usted para qué presenta esos estados financieros primarios? Primero, para proporcionar resúmenes estructurados de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo reconocidos de una entidad que informa, que sean útiles para los usuarios de los estados financieros. Este punto, ¿qué traduce? Traduce que cuando yo estoy hablando de las notas a los estados financieros, yo debo realizar notas a los estados financieros del estado de situación financiera, es decir, donde está activo, pasivo y patrimonio. Estos resúmenes estructurados es el desglose, la discriminación de esa información que yo estoy presentando. Por ejemplo, en el estado de situación financiera, yo voy a especificar un ítem que se llama activos biológicos. En mi resumen estructurado en las notas a los estados financieros, pues debo realizar una conciliación de esos activos biológicos. ¿Por qué? Porque para el año anterior, por ejemplo, terminó en 100. Para este año terminó en 80. Los usuarios de la información financiera quieren saber el por qué hubo un aumento o hubo una disminución de este ítem, activos biológicos. De ahí la importancia de por qué la NIF 18 nos habla de proporcionar resúmenes estructurados con el fin de que sean útiles para los usuarios de la información financiera. Siguiente función, obtener una visión general comprensible de activos, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo reconocidos de la entidad. Es decir, lo que se busca es establecer cómo las empresas, cómo las entidades deben presentar estos estados financieros, de tal forma que puedan ser comparables, puedan ser comprensibles para todos los usuarios de la información financiera. Hacer comparaciones entre entidades y entre periodos de presentación de informes para la misma entidad. Identificar partidas o áreas sobre las cuales los usuarios de los estados financieros pueden desear buscar información adicional en las notas. Entonces, es súper importante. Lo primero que nosotros como compañía, supongamos, somos una empresa dedicada a la exportación de activos biológicos. ¿Cuál es nuestro segmento de operación? ¿Sobre qué mercado nosotros nos movemos? Pues nosotros no vendemos a nivel nacional, sino nuestros principales clientes son a nivel internacional. Es decir, solamente exportamos, exportamos. Realmente ventas nacionales no tenemos. ¿Qué significaría? Significaría que tenemos que identificar cuáles son esas partidas principales sobre las cuales los usuarios de la información financiera desean tener información adicional. Entonces ya sabemos, por ejemplo, activos biológicos. Ya el lugar, por ejemplo, donde nosotros ejercemos el cultivo como tal, no es de la compañía, es un terreno arrendado. Vamos a la NIF 16 que nos habla sobre arrendamientos. ¿Por qué? Porque hay un activo subyacente, hay un activo por derecho de uso. ¿Cómo vamos a presentar esa información de ese contrato, de ese arrendamiento de terreno, el cual tenemos por 10 años, el cual es material? ¿Cómo lo vamos a presentar en las notas a los estados financieros? Sabemos que en el estado de situación financiera vamos a tener un ítem que se llama activos biológicos. Vamos a tener otro ítem que se llama activos por derecho de uso. Pero el usuario de la información financiera quiere saber qué se compone ese activo por derecho de uso. Entonces, va a las notas a los estados financieros donde nos habla de ese activo por derecho de uso. Pero ese activo por derecho de uso tiene un pasivo por arrendamiento. Entonces, ahí es cuando la NIF 18 nos dice, ojo,
en el estado de resultados, usted debe separar esos gastos que se están generando, en este caso específico por ese pasivo por arrendamiento, esa depreciación que le vamos a hacer a ese activo por derecho de uso, que son gastos o costos, ¿cómo los voy a presentar en el estado de resultados? De ahí la importancia que siempre cuando usted esté revisando o esté implementando las políticas contables de la compañía, le presente a la gerencia un borrador sobre lo que exige la norma y lo que la gerencia quiere presentar. Entonces, nosotros vamos a buscar financiación externa, necesitamos financiación de la banca, de entidades de inversión. ¿Cómo vamos a presentar esos estados financieros que sean asequibles a esa información que requieren esas entidades financieras? Entonces, presentando, por ejemplo, en notas a los estados financieros, cómo está constituido esos activos biológicos, cuál es ese contrato tan importante, por ejemplo, que es un activo por derecho de uso, y cómo cuando yo calculo ese costo amortizado de ese pasivo por arrendamiento, ese costo financiero como tal, ¿dónde lo veo discriminado en el estado de resultados? Otra de las funciones que también debemos tener en cuenta son las funciones. ¿Para qué sirven esas notas de revelación? Proporcionar información material necesaria para permitir a los usuarios de los estados financieros comprender las partidas presentadas en los estados financieros primarios. Veámoslo bajo la óptica del auditor externo. Yo, auditor externo, necesito revisar, verificar que esa presentación de estados financieros sea adecuada. Yo como auditor externo, ¿qué es lo primero que debo pedir? Pues la política contable. Señores, ustedes tienen una política para la preparación y presentación de los estados financieros. Si me dicen no, ya de ahí tenemos que colocar una banderita porque es súper importante que la compañía tenga esa política contable, que es una guía para la preparación y presentación. La información financiera, la contabilidad de la compañía no es de la persona que realiza la función, es de la compañía. Entonces, el directorio de la compañía, la asamblea de accionistas, ¿qué es lo que quieren presentar a terceros? ¿Cómo quieren ver esa información financiera para la toma de decisiones económicas? No, yo necesito que en los activos biológicos, cuando estamos hablando de esa conciliación, que es lo que nos exige la NIC 40, perdón, la NIC 41, para mí como compañía, ¿qué necesito ver? Yo necesito ver, por ejemplo, adicional de esa conciliación de esos activos biológicos, la quiero ver segmentada. ¿Por qué? Porque tengo diferentes terrenos donde tengo la operación. No solamente tengo un terreno, tengo varios terrenos. Yo necesito ver en mis notas de revelación esa información material. Es decir, necesito ver esa información segmentada en qué? En activo, pasivo, ingreso y gasto por esos segmentos de operación. Yo como directorio, yo como accionista, yo como la persona que toma decisiones económicas importantes para la compañía. Por lo tanto, ¿dónde vamos a plasmar esas guías, esos requisitos? Los vamos a plasmar en las políticas contables. Y esas políticas contables para el auditor externo es revisar que esas políticas contables que ha establecido la gerencia, el directorio, la compañía estén alineadas con las normas de contabilidad. En este caso específico, la NIF 18. Complementar los estados financieros principales con información adicional. Claro, cuando nosotros estamos hablando de un informe de la gerencia, esa información complementa los estados financieros principales, primordiales. La compañía XYZ para el año siguiente
tiene una clara intención, porque ya fue aprobado por el directorio, de fusionarse con una subsidiaria o quiere adquirir una inversión neta en el extranjero, es decir, quiere adquirir